Ya, buenas noches. Ya, buenas noches a están acá presentes, que estén conectados. Vamos a dar inicio a nuestra mesa llamada Una mirada a procesos de creación. Hoy día tenemos la invitación, en realidad todos conocen, nos conocen, la conocen, Roberto, Cristina y Ana. Ellos fueron ganadores del CAP de investigación 2022 de creación. Para los que no saben qué es el CAP, es el concurso anual de la universidad. Y en el 22 fue la primera edición en la cual se hizo una en torno a la creación. Entonces fue como el estreno de un apoyo y un financiamiento importante de parte de la investigación para la generación del proyecto de creación. Entonces, el departamento tuvo varios. Vamos a empezar viendo una muestrita de una pequeña entrevista de esos proyectos. Adelante. Bueno, Mitad Mitad es una obra de investigación-creación que reflexiona sobre la violencia de género. Es una consecuencia del laboratorio interdisciplinario Cuerpo Intervenido, donde exploramos las diferencias de género para que en el laboratorio los participantes puedan reconocerse en nosotros, aceptarlos y ver las diferencias que existen, ¿no? En la segunda etapa escogimos a 11 participantes y fuimos ya por la puesta en escena. La mayoría de participantes no eran de artes escénicas y eso fue lo rico del proyecto, ¿no? Poder trabajar con esta diversidad de cuerpos por una necesidad de expresar lo que querían decir, por también experimentar el lenguaje corporal. Es una creación colectiva que vincula a dos grupos de teatro de dos generaciones distintas que tenemos en común la inquietud por hablar del Perú, de lo que significa tener un punto de vista como artistas y ciudadanos, y nos propusimos juntos poder mirar qué está detrás de esto que es una idea tan recurrente últimamente en el Perú, que es la idea de la incapacidad moral permanente. Pocas veces nos ponemos a pensar realmente en si es un aspecto más bien transversal a nuestra sociedad, y entonces la obra se propone eso, intentar mirar de manera satírica, ¿no? Pues para analizar de qué manera, si desde cuándo se ha presentado este rasgo en nuestra sociedad, como para también ponernos en la situación actual de decir qué tenemos que hacer como ciudadanos y ciudadanas para intentar superar la corrupción, el conservadurismo, el autoritarismo, que son parte constitutiva de esta incapacidad moral que caracteriza el país, que está muy presente en este tiempo, pero que también tenemos que revisar históricamente para poder saber cómo superarla, ¿no? Este proyecto que se inicia en un texto de la escritora francesa Marguerite Duras llamado Savannah Bay. Empezamos con la idea central de ese texto y hemos ido evolucionando hacia una cosa muy distinta. La historia original es la historia de una actriz que tiene Alzheimer. Nosotros hemos transformado esta historia, es la historia de una bailarina de danza clásica, que es ballet clásico, que tiene Alzheimer. Es un espectáculo de danza-teatro, debo decir. Es toda una investigación sobre el cerebro, sobre la música, sobre la edad. Tanto Mirela como yo estamos enfrentando una serie de problemas, dudas, temores, descubrimientos que nos parecen muy importantes. Se cancela muy rápidamente a la gente por su edad. Entonces, el espectáculo también habla de eso, de la creación, habla del cerebro y del Alzheimer también. Post-acto, más que tratarse de algo, hay un detonador, y luego a partir de ese detonador surgen muchas preguntas. Ese detonador fue el contacto. Hemos querido repensar, revisar el contacto como concepto, pero también el contacto como acción, como realidad, como práctica. Es algo inherente al ser humano y es fundamental en la danza. Entonces hemos revisado lo que significa contacto, las distintas formas en que puede existir el contacto, y a partir de eso hemos ido haciendo preguntas que han llevado a ejercicios, a consignas, y creo que más que responder a esas preguntas, se han creado distintos imaginarios, distintos universos a partir de estas preguntas. Este proyecto problematiza el ejercicio de poder
parte un poco de la percepción que tenemos al ejercicio de poder. No tenemos un horizonte común al parecer, y hay mucho dogmatismo quizás en la manera como se expresan las ideas, muy poca intención de diálogo, y eso nos coloca a nosotros en una situación de bastante incertidumbre y de esa situación de desamparo que comentaba Clea-May. Este proyecto es un proyecto de creación que explora las maneras en que la hospitalidad puede ser usada como forma de justicia transicional y entendida como relación o revinculación entre las personas. El proyecto es una continuación de una investigación que se inició en el año 2019 a partir de un taller de video performance. Creando un espacio de silencio es que permitimos que las voces de las personas o los corazones de las personas luego puedan expresarse de mejor manera. La ópera Chang Perdiendo los Sueños trata del tema de la migración y del desarraigo desde el punto de vista de Chang, un inmigrante chino que deja su país buscando tener un futuro mejor y elige el Perú como su destino. En esta ópera necesitaba que la música reflejara la procedencia del personaje de Chang, pero también su lucha interna, sus esperanzas y sus desesperanzas. Choque de dos culturas diferentes, pero finalmente la necesidad de entendimiento y de empatizar. Y ahora, para empezar un poco a zambullirnos más, vamos a ir a hacer una ronda para que nuestros invitados puedan explicar cómo ha sido este proceso. Y, o sea, no van a poder contarnos todo, pero ellos libremente van a decidir qué cosas nos van a compartir en un breve resumen de interpretaciones. Alberto. Bueno, desde que grabamos este video hemos avanzado en otras direcciones. Creo que eso tiene que ver mucho con el proyecto. Esta es la cuarta vez que trabajo con Mirela en un espectáculo de danza-teatro que parte del texto, que no son necesariamente teatrales. Hemos trabajado sobre, por alguna razón, son todas autoras como Marguerite Durán, Marguerite Yourcenar, Irene Nemirovsky y ahora Marguerite Durán. El texto de Marguerite Durán es una obra de teatro que se llama Savannah Bay y plantea la relación entre una actriz que tiene Alzheimer y su nieta y el recuerdo de un episodio fundamental que tiene que ver con la hija de una y la madre de la otra. Con Mirela nos planteamos rápidamente que íbamos a hacer una versión donde ya no era una actriz, sino una bailarina, y pensamos que si era una bailarina danza clásica todavía la cosa era mucho más importante. Hay un video que seguramente ustedes han visto, donde a una persona que tiene un Alzheimer muy avanzado, le ponen la música del lado de los cisnes, si se acuerdan. Por eso el espectáculo se llama Cisnes. Y en realidad es una investigación sobre muchas cosas. Es una investigación sobre la memoria, es una investigación también, por supuesto, sobre Alzheimer, es una investigación sobre los sueños. También es una investigación sobre la posibilidad de crear un lenguaje que mezcle, por un lado, la literatura, por otro lado, la danza y por otro lado, el teatro. Estamos cada día alejándonos más de Marguerite Durán y estamos haciendo todo un trabajo además sobre el lado de los cisnes, que creo que es muy interesante para nosotros. Para mí ha sido todo un descubrimiento. Las imágenes del lado de los cisnes, las imágenes de los recuerdos de esta mujer que confunde la historia del suicidio de su hija con la historia de la muerte del cisne. Entonces estamos también investigando todo eso. Hemos estado leyendo los libros de Oliver Sacks también sobre el funcionamiento del cerebro. Y estamos en eso, ¿no? Estamos creando, además, puedo hablar de creo que ahora, ¿no? Marguerite Durán ha sido el punto de partida, pero de Marguerite queda solamente un chispazo. Oliver Sacks es muy importante, por supuesto, y dos películas de Ingmar Bergman. Estamos trabajando también porque en el camino ha surgido también otro tema muy interesante, dos temas interesantes: el tema de la relación entre madre e hija y el tema de la realización profesional de una mujer y lo que eso implica. Para eso hemos trabajado sobre dos películas de Ingmar Bergman. Una se llama Sonata de Otoño, la relación con una madre que es una concertista y su hija, a quien ha abandonado de alguna manera. Y por otro lado, Persona, que es una película también sobre la creación, sobre la desolación. Entonces es una especie como de
menestrón complejo, estamos en eso. Entonces, básicamente, eso es lo que estamos haciendo. Estamos creando esta historia, porque ahora sí estamos volando sin red y sin paracaídas. Dejamos a Marguerite detrás y ahora estamos entrando en una zona donde estamos imaginando, inventando, manejando por un lado Bergman, manejando por otro lado la idea de Marguerite Duras, manejando las ideas de Oliver Sacks y el lado de los cisnes, con todo lo que el lado de los cisnes significa. Pues es una historia fascinante la del lado de los cisnes, ¿no? La historia que cuenta el ballet clásico. Entonces, eso se está convirtiendo también en un camino para explorar analogías, etc. Y claro, lo que dije en el video, el tema del viejismo, ¿no? El tema de cómo a partir de una cierta edad empezamos a sentir que no se nos dan las oportunidades que antes, donde se nos dice cómo deben ser las cosas. Creo que la obra también toda eso. Viendo de guión porque pero no puedo con la pregunta ahorita que me sale. Y claro, o sea, ¿cómo es ese proceso con una bailarina? En donde no está el texto. Si el texto es una evocación, ¿no? Entonces, ¿cómo estructuras eso? Es bien interesante porque Mirella no es la única protagonista, está también Rafaela Pulido, que es una alumna de Fares, que es una actriz, pero que también baila y también canta. Entonces, estamos como contraponiendo las dos formas. Y lo que hacemos con Mirella también dice algunos textos. Ella dice que no quiere, pero los dice, y los dice bien. Pero estamos justamente, lo que hacemos es una especie de escaleta de acciones. A veces trabajamos con música, a veces no, a veces trabajamos con palabras, y eso se va transformando en un lenguaje. El lenguaje de Mirella es básicamente dancístico, pero también tiene momentos dramáticos. Y el lenguaje de Rafaela es básicamente actoral, pero también dancístico. Improvisamos sobre líneas, ¿no? Por ejemplo, imágenes, volvemos a imágenes, buscamos, han aparecido imágenes oníricas que salen de la improvisación, improvisamos todo el tiempo. Y felizmente, Rafael ha sido alumna de Mirella y ha hecho también una serie de cursos, entonces se mezclan las cosas muy bien. Es eso, básicamente es dar líneas de acción, a veces músicas, estamos trabajando con distintos tipos de músicas, y básicamente encontrar como imágenes. A mí me ayudó mucho para eso el trabajo, yo asistí a la segunda sesión del International School of Theatre Anthropology de Eugenio Barba, en Volterra, y tuve la enorme suerte de hacer un taller de dirección. Y me acuerdo que me marcó profundamente. Eugenio da a los actores frases, a veces imágenes, y los actores improvisan, las actrices improvisan. Y luego esa improvisación se recompone. Pero hay ciertas reglas fundamentales que yo estoy respetando. No hay tautología. O sea, no es evidente, todo tira más a una cosa abstracta. Y eso es lo que estoy usando. Es una cosa que le tengo que agradecer a Eugenio. O sea, una frase, una situación, y vamos encontrando imágenes. A veces usamos algunas palabras, a veces partimos de un texto y estamos construyendo. En realidad, la dramaturgia la estamos haciendo con todo el equipo, porque también está Gabriela Rojas, que es asistente, y estamos creando el texto. Mi trabajo a veces es ir a la casa y escribir las cosas. Mirella a veces trae ideas para una coreografía. Rafaela ha traído también ideas para hacer. Son básicamente esa idea de trabajar sobre una frase, trabajar sobre una imagen, permitir que aflore, digamos, una improvisación no tautológica. Gracias. Vamos a seguir. A ver, Cristina, cuéntanos, por favor, presidente más feliz. Bueno, la obra el proyecto, digamos, que nosotros ya lo hemos estrenado, ganó el CAP, ¿no? El nombre del proyecto es el presidente más feliz, es un nombre un poco irónico, en realidad se basa en... Lo que plantea el proyecto es reexaminar el nivel del colectivo, de lo que estamos participando en el proceso creativo, el ejercicio de poder desde los efectos. Y yo lo planteo desde ese lugar, porque lo que hemos querido hacer en la experiencia en el colectivo era recoger
esa movilización que se producía por la situación, por la coyuntura política, ¿no? O sea, teníamos presidentes tantas veces, había mucha fragmentación en realidad de todos los bandos, ¿no? No había ninguna discusión de ponerse de acuerdo, mucha intransigencia, y había esta sensación, digamos, objetivo de malestar y de tratar de entender, comprender desde dónde aparecía este malestar y cómo estaba siendo vivido el cuadro, ¿no? El proyecto es un proyecto de danza, no empezamos con un guión para esta obra, pero sí teníamos varias ejes, digamos, importantes, y uno de ellos es el que me lleva a ponerle el nombre feliz, que es un estudio que hace Yamamoto, que es un psicólogo social de universidad social, que hace en el 2015 publicó un libro que se llama La gran estafa de la felicidad, libro en el cual él coloca su investigación sobre la felicidad en el Perú. Entonces, no sé si recuerdo, en 2010 había toda una serie de investigaciones sobre la felicidad en diferentes partes del mundo, en las cuales cada país o cada investigador encontraba cuáles eran los indicadores, y dentro de los indicadores que él encontró viajando por todo el Perú, en diferentes comunidades, con habladas diferentes, como el tener metas cercanas a la realidad, y no metas demasiado digamos, muy lejanas, ¿no? Pero uno de los indicadores que para mí servía para esta manera de examinar el poder era el hecho que el peruano se sentía feliz cuando tenía una red de familiar musical. Y eso, digamos, el tener esa red para proteger a esos familiares y sus amigos, y por ende favorecer a esos familiares y amigos en circunstancias difíciles. Entonces, de esta manera, uno como peruano lo que estaba dando era que se sentía feliz en tanto tuvieran quien contar, porque sabía que esas personas con las cuales podrían contar los tenían situaciones desagradables, ¿no? O complicadas. Pero el problema, o sea, la contracara de esa situación era que cuando uno favorece a algunos, otros se sienten excluidos. Y la corrupción, digamos, aparece justamente a partir de esta exclusión de algunos grupos que no están siendo tomados en cuenta. Y eso se veía justamente en ese momento en el contexto nacional, porque teníamos muchos políticos, ¿no?, que tenían en el Estado, que se tenían contratando en puestos del Estado a sus sobrinos, a sus tíos, a sus padrinos, a sus hijos, en fin. Tenemos toda la familia desfilando en esa política. Entonces, gente más feliz, sí, el nombre viene justamente de imaginar un presidente o de traer la idea del presidente que era tan feliz porque tenía todos sus redes sociales trabajando junto con sus amigos. Pero este concepto, o sea, esta idea que traía Yamamoto, a nosotros nos servía para hablar de la corrupción, no del señalamiento de que tú eres el corrupto, tú eres el malo, o ese es el corrupto político, sino para entender cómo nosotros nos movemos en nuestro ámbito cotidiano, una ambigüedad entre lo que pensamos que es favorecer a alguien, lo queremos proteger, y realmente corromper. Entonces, esa situación, digamos que este intervalo en que nos metía, que era un intervalo, justamente nos permitía explorar esa tensión entre yo te quiero ayudar y quiero que tú, te voy a llamar a mi pata para que te haga la entrevista de trabajo. Y está muy bien, ¿no? O sea, mi pata que trabaja ahí te hace la entrevista de trabajo, yo no te puedo dar el trabajo, ¿no? Mi pata lo volverá. Pero de cierta manera, y eso queda ahí, en el ámbito privado queda ahí, pero en el ámbito público, se habla de un acto de corrupción, porque esa persona tiene que hacer la entrevista de trabajo y otra. Entonces, eso era lo que resonaba en el montaje, la gran pregunta de cada quien, a lo largo del proceso creativo, que trataba de responderse. Y como lugar o como metáfora para comprender la creación, trajimos la idea de un container, y este container aparece de cierta manera, o sea, de una manera muy intuitiva en realidad, que supongo que nos pasa a todos como artistas, ¿no? Que a veces cogemos una temática, justamente porque hay algo un poco visceral, ¿no? Una disonancia visceral que queremos observar. Queremos empezar a calar para entender qué hay por detrás, ¿no?
y dentro de esa intuición aparece la idea de un container, porque yo no sabía que los containers, que había millones de containers en el fondo del mar, que se habían caído. Entonces no sabía esa información en realidad, hoy me parece como absurdo, pero digamos, personas de no sé si son producidos acá o vienen de China, ¿no? Pero en todo caso deben haber miles de containers de ceros sumergidos en el mar entre tantos productos que navegan. Y esta falta de información sobre cómo se vive, o sea, cómo se maneja el mundo, me parecía como brutal, porque entonces uno tiene que tomar decisiones en su vida sin saber realmente, con la realidad, sin saber realmente todo lo que está pasando en el mundo, todo lo que, digamos, lo que implica una acción, como es comprar productos desde otro lugar. Y luego aparece por eso, básicamente por realidad, por la falta de conocimiento sobre muchas cosas que pasan en el mundo, pero el container también empieza a jugar con esta idea de algo varado, algo perdido, algo en el cual nos sentimos encerrados, que siento también, o que en ese momento coincidió con el sentido que teníamos de tener un tope a nivel de proyección del país, porque todo estaba tan cambiante, ¿no? Y porque ninguna política había tenido una continuidad con tantos cambios de presidente, entonces había esta sensación de no hay un proyecto país, por ende nuestro tope como país está acá, y si tenemos que mirar a algo que nos tenemos de esperanza, no tiene que ser acá, sino que ser acá. Entonces aparece un poco desde ahí la figura, ¿no? Y esta figura termina conteniendo finalmente el espacio, ya en un viaje del diseñador de la escenografía, ¿no? Que propone esa línea de perspectiva del contenedor a través de los plásticos que cruzan el escenario, desde el espectador hasta el escenario, y elásticos que luego seguimos usando para intercruzar el espacio, para fragmentarlo, ¿no? Y que usamos también para relacionarnos corporalmente con ellos, ¿no? Y generar, digamos, tanto la fragmentación del espacio como la idea de tensión que hay en ese mismo elástico. Entonces, juega mucho con la necesidad del elástico, ¿no? para enrollarse, para agitarse. Eso en términos de ese material. Otra idea que estuvo muy presente también, o una manera de trabajar ya para traer una dramaturgia, fue a través del contacto. Entonces, sí, en los procesos creativos, de diferencia, bueno, Anita ahorita va a comentar el suyo, ¿no? Yo trabajo desde el contacto para tener una partitura, y es esa partitura, ese contacto que va generando profundidades dramatúrgicas del audio. Esa calidad en el tono, en la piel, en la manera de tocarse, lo que va generando el color, el color del cuadro, y esos colores del cuadro, esa intensidad me permiten componer o jugar con el ritmo de las cosas, ¿no? Y permitir que pase, digamos, que viaje una idea, termine decantando en otra, puede ser hasta opuesta. Y por último, una cosa que me parece importante, porque si no hay muchas cosas que decir, una cosa que me parece importante, porque lo mencionó Alberto y quizás vale la pena conversarlo, porque en respecto a Anita también hay su palabra, es que en ese proyecto usamos la voz. Pero la voz, yo siento que su aparición fue desde un lugar bastante de logos, no desde el lugar de contar una historia. Y acá voy a poner una anécdota porque siento que eso también para el elenco, como para mí fue clave para hablar del poder, es que en un ensayo la dinámica en realidad era una dinámica más en realidad para comprender el funcionamiento del cuerpo entre todos los performances y que haya confianza, ¿no? Entonces empezamos por ahí, en la cual todos están rodando en el piso y se juntan. La idea, la consigna era, una vez que encuentres a alguien tienes que subir y después volver a bajar y de una consigna corporal muy sencilla para que todos entraran con el sintonía. Y de pronto, ya justamente que fui invitada a seguir el ensayo, termina esa parte, ¿no? Y todos hablamos, ¿no? Había mucha intención de verbalizar lo que cada quien sentía, lo que se veía, todo el tiempo conectar con ideas, conectar con los referentes que conocemos todavía, ¿no? con las fuentes, en fin, con metáforas que se nos vienen a la mente. Y en una de esas le tocaba hablar a Gaby, ¿no? Lo que había visto, y 3 performers siguieron moviéndose, como que no querían enfriarse, ¿no? Y lo interesante fue que cuando Gaby empezó a decir lo que veía,
eso que estaba pasando empezó a colorearse de lo que Gaby decía. Entonces, esa relación entre palabra, en cómo la palabra, cómo el enunciado te va a cambiar lo que estás viendo, me pareció demasiado político. O sea, me pareció como que es el efecto de la corrupción. O sea, es decir, es la relación más natural de algo que es corrompido, porque lo que estaban haciendo los performers no tenía que ver con lo que ella estaba diciendo, sino que la lectura que ella estaba dando a los demás nos hacía entender lo que ella veía en esos cuerpos. Y por un lado está muy bien, o sea, como que así funcionamos, pero por otro lado tiene que ver con absolutamente toda manera como accedemos a la realidad a través de lo mediado. ¿Sí? Nosotros accedemos a la realidad, etcétera, a través de la voz de alguien que va narrando los sucesos, ¿cierto? Entonces, aquello que está pasando, en realidad, nosotros no sabemos lo que está haciendo verosímil, eso que está pasando en el relato y en la narrativa, que es de eso que está pasando, está haciendo la voz que está narrando eso. Entonces, en el montaje al final decidimos usar la voz para eso, para hablar justamente de logos y de la posición. Por eso es que hay un primer momento donde generamos una brecha en la cual están todos esos cuerpos rodando y vienen dos personas a hablar de lo que se alucinan con esos cuerpos. No están hablando cualquier barrabasada. Entonces, así empieza el montaje, digamos, para generar justamente la distancia, de decir, ¿qué tiene que ver eso que está rodando con todo lo que están diciendo esas dos personas sobre lo que ven? Que están rodando. No, parecen fideos, no son algas, no, es ansiedad somática, ¿no? De ejemplos no absurdos. Y luego a la mitad del montaje regresamos con la idea del logo y lo que hacemos es volver a hablar de cómo se están moviendo otras personas para que luego otras dos personas hablen de cómo están hablando aquellos que están hablando de esas. Se vuelve como una perspectiva que traía nuevamente esta idea de discursos por todos lados hiperfragmentados, ¿no? Y que todo el mundo quiere opinar y quiere decir algo sobre lo que está ocurriendo. Que era un poco también una sintomatología que sentíamos, bueno, que seguimos sintiendo, quizás ahorita se ha bajado un poquito, pero digamos creo que en su momento estuvo muy presente. Eso. Y como fuente, bueno, yo no voy a explayarme muy rápidamente, bueno, como fuente está algo del Jorge Yamamoto, nuestro investigador, luego hemos recurrido a textos de psicología vinculante que hablan de la violencia y el poder del vínculo, esos psicológicos que hablan de la corrupción, también hemos recurrido a análisis político sobre la historia política peruana, hemos recurrido también a, ya como fuentes artísticas, a el Ángel Seminador de Buñuel por el tema del encierro, bueno, yo soy investigadora de animador checo Hans Macher por la maternidad y como cuenta las historias. Hay posibilidades y dimensiones del diálogo para mí es como lo máximo. De él hemos recurrido también a Señor de las Moscas, a niveles diferentes. Ahorita, bueno, una película de Jacob van der Mal. Entonces, hay habido como varias referentes, digamos, que nos han, con los que hemos jugado, ¿no? Eso. Gracias, Cristina. Se me fue la palabra de tres, cuando suena de tres, cuando es un gobierno de tres, ¿cómo se llama? Triunvirato. El triunvirato de postacto. A ver, cuéntanos. Vale. Bueno, la obra que estamos dirigiendo se llama Postacto. De hecho, en el video vieron a Pachi Vallerestra, que era una de las directoras, es una de las directoras generales de la obra. Y de hecho, aquí en la sala está también la profesora y la creadora Cori Cruz, que también fue una de las creadoras y directoras de la obra, junto conmigo, que soy Ana Vista. Entonces, la obra justamente trataba un poco de, bueno, trata de observar de nuevo, revisitar el concepto del contacto. Como decía Pachi, el contacto como idea, como acción, como concepto, que además es tan fundamental para el ser humano y para la danza y para la práctica de la danza. Entonces, como que en un momento sí, o por lo menos para mí, también cuando nos reunimos para conversar sobre esta idea de juntarnos para crear, para mí se me hacía muy importante o interesante como revisitar esos conceptos que ya dábamos por sentados. O sea, como que bueno, ya el contacto, sabemos de qué se trata y sabemos cómo se inserta en nuestra práctica o
o sea, siempre lo estamos observando, pero como la idea de observarlo detenidamente e investigar y crear como él como punto de partida, me parecía como bien interesante. Y también el hecho de reunirnos como 3 personas para ver cómo entre las 3 nos contactábamos y nos dejábamos contagiar o tocar por las ideas de la otra. También entonces era un centro como de atención y otra vez de revisitar a dónde más podemos llevar el concepto de contacto, ¿no? Entonces, no solo el contacto físico, sino el contacto de ideas y también de referentes y de rastros que nos dejan en nuestros cuerpos y en nuestras mentes y en nuestros imaginarios el tocar, ¿no? El tocar de nuestros referentes, de nuestras historias, de nuestras memorias. Entonces, esas cosas como que fueron aflorando. El proyecto también ya, como el de Cristina, también ya se estrenó en mayo, y ahorita lo vamos a volver a presentar, bueno, igual el de Cristina también. Ya es un proyecto cerrado, pero un proyecto recién cerrado que sigue trayendo como cosas, ¿no? Entonces, creo que una de las particularidades tal vez que quisiera como enfocarme ahorita para hablar sobre el proceso realmente, ya como conociendo más o menos qué fue lo que nos reunió, creo que fue el hecho de codirigir. O sea, como bien igual creo que han dicho Alberto y Cristina, como que la co-creación siempre aparece en el sentido de que el director o la directora igual siempre está co-creando con sus intérpretes y trayendo ideas y juntas y juntos como empiezan a generar el material o la obra en general. Pero el lugar de la codirección también y el lugar de negociar como las decisiones que van a construir un corpus y una obra en general y observar que eso tenga sentido, hilación y que no sea como un rompecabezas, o si ese rompecabezas cómo queda como con ese sentido, pero la negociación de ideas y de decisiones fue como el reto, o sea, fue como el reto más interesante porque fue importante, o sea, lo vimos como un reto y fue complejo, pero tampoco se nos hizo como una tarea como, ¿y ahora cómo vamos a hacer para co-dirigir y para decidir qué cosa va, qué cosa no va? ¿Cómo vamos redireccionando este proceso que estamos abordando? O sea, creo que fue también un poco la decisión de cómo abordamos el proceso en general. Entonces, como que también en una primera etapa del proceso, el reunirnos, hacer un laboratorio de experimentar, traer ideas y consignas, y observar, y sentarnos a observar lo que iba ocurriendo de las propuestas de la otra, y aparte que sí, o sea, además de conocernos, igual conocernos más a partir de esas exploraciones que cada una proponía dentro del salón y dentro del estudio, era como conocernos un poco más de qué manera íbamos a ir decidiendo las cosas que iban a ir apareciendo. Entonces ya como en la segunda etapa del proceso, cuando ya nos tocó reunir todas esas experimentaciones y ejercicios e improvisaciones y exploraciones para empezar a generar un montaje y crear y decidir, creo que fue un poco más fluido, o sea, ya, porque ya nos conocíamos un poco más en ese aspecto. Entonces creo que sí fue importante como esas 2 etapas en donde esa primera etapa fue como de soltar ideas y sin tener una pretensión de ir fijando cosas, sino porque uno a veces también igual, claro, cuando uno va a enfrentar el proceso de impresión, pues empieza a explorar, pero igual si vas decidiendo cosas, bueno, esto podría quedar, déjame tenerlo por ahí, déjame hilarlo después con eso, o lo voy agarrando y después lo retomo. Aquí en esa primera etapa en verdad fue votar ideas y conocernos, integrarnos también con las bailarinas que son las bailarinas del proyecto. Y con esta segunda etapa creo que el congeniar o el encontrar y el encontrar el rastro de las otras en una misma fue lo interesante, como para también una misma saber que yo estaba decidiendo por lo que a mí me parece importante, pero ya teniendo en cuenta lo que las otras sabíamos que estábamos juntas en el proceso. Entonces creo que fue complejo y rico en ese sentido, y que de hecho para la obra como tal también fue importante obviamente ese modo de trabajar, creo por el tema en que estábamos tratando. Entonces sí creo que la obra igual es importante decir que también empezó a aparecer la palabra, empezó a surgir un lugar del conversar, del nombrar lo que estaba sucediendo en el lugar de cómo aparecían los vínculos, de cómo aparecía el vínculo a través del toque de las bailarinas, a través de los rastros y los referentes que traían nuestras bailarinas al laboratorio, a la sala del estudio,
y cómo eso todo se iba tocando, amalgamando y surgiendo y transformando los cuerpos. Entonces, como creo que para mí el proceso, lo más interesante de nombrar es eso que estoy mencionando, porque creo que igual cada una traía como sus propios referentes o intereses, y por lo menos para hablar desde el mío, o sea, para mí dentro de lo que a mí me interesa o de las líneas que me interesan, siempre el tema urbano o la arquitectura o el cine, siempre están muy involucrados en lo que me gusta investigar. Entonces, para mí, el tocar tiene que ver mucho con el convivir, con el habitar, con el cohabitar en estructuras, en la ciudad, o sea, como los temas urbanos para mí son importantes, y todo eso que el entorno te va transformando y te va transformando el cuerpo y los cuerpos y tus memorias, era para mí por lo menos un lugar para meterme de lleno a lo que estábamos tocando todas. Y cada una traía como desde otros intereses esa palabra contacto. Entonces también igual había como una necesidad de que, bueno, en ese momento que estábamos juntándonos con la necesidad de crear juntas, estábamos igual todavía recién saliendo de la pandemia, y también entonces nos preguntábamos también, oye, ¿qué pasa con el toque? ¿Cambiará algo? O sea, ¿cómo afecta eso? Pero eso que fue como una primera pregunta que surgió, igual también se quedó como un poco atrás, o sea, ya se redirigió como a otras cosas, y seguir entonces explorando que el tacto sigue siendo lo mismo, pero muchas cosas más. Entonces era como descubrir esos imaginarios y esos universos, como decía Pachi, de cada una de nosotras, de cada una de las bailarinas, y del contacto que surge con el público, porque también la estructura que surgió de la obra era esa necesidad de que la obra tocara y fuese tocada por el público, y por el lugar o el sitio en donde se va a presentar. Entonces, ese lugar está todavía muy móvil, y se va transformando y se va recreando y se va volviendo a crear cada vez que se presenta, porque justamente como tiene unos puntos de interacción con el público, la obra tiene una estructura, pero se va enriqueciendo y transformando y se va creando que se presente. De hecho, ahora que la vamos a presentar en otro espacio, como la obra propone un recorrido por el espacio, no es solo en una sala de teatro, sino que propone un recorrido, una ruta por una estructura, por una arquitectura específica. También entonces nos ponemos a observar cómo la misma obra se va siendo tocada cada vez que la tenemos que adaptar o repensar las rutas y saber e imaginar o traer cómo el público va a tocar eso que estábamos como ofreciendo a lo largo de la ruta de la obra. Entonces, creo que en ese sentido, como por lo menos para mí, la obra se sigue trayendo como muchos hallazgos, ¿no? Cada vez que se presenta y cada vez que la remontemos, creo que va a ser interesante es interesante toda la información que va botando. Eso. A ver, me surge la primera pregunta, pueden responder cualquiera en el orden que quiera. Es que, bueno, ustedes son creadores ángeles de ¿qué diferencias ha habido en este proceso? Estar inserto en este concurso. La sal, no sé. ¿Cuáles serían? Yo me he sentido, creo que cada vez es más difícil, no sé si en la danza, me imagino. Cada vez es más difícil hacer proyectos independientes. Los teatros también. Los teatros en Lima, ahora casi todos los teatros producen sus propios espectáculos. Yo siempre digo que yo estoy como escindido, ¿no? Trabajo en esos teatros, pero también tengo algo que se llama escena contemporánea, que es una pequeña productora que trata de hacer. Cada vez es más difícil. Entonces, el soporte económico, el soporte estructural, el que todo esto sea parte además de un concepto que tiene que ver con la investigación, la creación, y me ha ayudado muchísimo. He sentido un respaldo a todo nivel, sí, a ese nivel sobre todo. Yo sí, o sea, yo creo que igual, o sea, creo que el tema de postular a fondos y todo eso,
digamos, esta experiencia, en mi caso, que no tenemos teatros que dan residencia, no, Sí, claro. no existen en el país, no existen teatros que dan residencia cada año. Solamente ha habido una residencia después de no sé cuántos años, el año Claro. pero después, pero es el GTN, pues, eso fue el GTN, fue una sola experiencia que se logró Por la pandemia. fue por la pandemia, ¿no? Pero antes habían algunas iniciativas municipales, ¿no? O sea, como que, y después se acabó, ¿no? O sea, residencias en teatros no hay. Entonces, como que el postular a fondos para alquilar tu sala es algo que sí es la única manera de crear que yo he entendido, ¿no? Que he conocido. Pero lo que sí ha producido el CAD es generar las condiciones para que puedas trabajar con más gente, tener la posibilidad de poder conversar más y dialogar más. Desde mi punto de vista, porque tienes más tiempo, tienes más financiamiento, puedes pagarle más a la gente. Si no, los independientes es como que, ya, vengo, ya, vamos a hacer esto, sí, súper bien, ¿cuándo lo probamos? Tengo que trabajar acá, porque, ¿no? Entonces como que, bueno, no vamos a probar nunca. O sea, entonces, creo que igual, todavía las posiciones pueden ser aún más, o sea, pueden ser mejorables en el sentido, digo, como vamos a criticar, horrible. Pueden ser mejorables en el sentido que, pero ya pero el pasaje al teatro, o sea, el pasaje al teatro es algo muy delicado porque en realidad tenemos como que un día para montar todo, para probar todo. Entonces, la obra crece un montón en el teatro y la obra cambia mucho en el espacio escénico que vas a usar. Es decir, es otra obra prácticamente en el espacio escénico, no otra, pero es violento ese cambio y necesita ese espacio para poder llegar a un buen lugar, digamos, ¿no? Para algo más logrado. Entonces, esa parte falta, esa parte no estamos ahí todavía, pero el soporte, espacio de trabajo, que no hay muchas salas para danza en Lima, por ejemplo, magnífico, para también por el tema del soporte financiero para poder pagarle una retribución a las personas que tienen interés en colaborar en el proyecto. Sí, yo creo que es igual que Cris, o sea, de la misma manera, o sea, pienso exactamente igual. También siento que claro, o sea, ese soporte económico es justamente lo que entonces nos impulsó a decir, ay, al fin podemos por lo menos postular a algo para hacer, porque siempre tenemos esas ganas como, que quiero hacer, pero en verdad, cómo sacar el espacio y el tiempo para saber involucrarse en algo que sabes que te va a quitar tiempo y que no vas a poder retribuir económicamente a nadie con eso, sino uno involucrarse en crear y pedirle el favor a los elencos que se involucren en una creación es difícil. Entonces, el buscar financiamiento es duro. Entonces, claro, con ese soporte es como un inicio para poder comenzar otra vez como a entrar en un ritmo de creación y proponer y seguir proponiendo. Sí, miro con atención que también esta producción que también se está haciendo o que el CAP está generando, igual mirar cómo es el espacio de circulación de la obra, o sea, cómo mirar luego, porque por ejemplo también al terminar un proceso que en verdad fue de 8 meses, nuestra temporada, justamente porque hay pocos teatros donde presentar o pocas posibilidades de postular y donde se presenta la obra, porque es algo que uno tiene que también gestionar, pudimos hacer 2 funciones nada más de un proceso y súper largo, y recién ahora estamos pudiendo otra vez presentarla una vez. Entonces como que creo que igual esa producción de obras también hay que mirar cómo se circulan luego, porque si no, es como un producir, pero a medida que no circule, se pone en contacto con el público, pues no significaría nada tampoco, ¿no? O sea, porque no estamos creando solo para nosotros mirar y mirar y conversar entre nosotras, sino justamente es la necesidad de mirar y que eso entre en contacto con el público, porque esa es su función. Me parece también muy válido como espacio donde se pueden combinar profesores, profesoras, alumnos. Es como una extensión que me parece muy interesante. Sí. Una posibilidad de juntarse y avanzar, ¿no? Y que sea quizás a veces el primer paso. Claro. Son muy alumnos también. Bueno, tú mencionaste algo que, claro, lo inmediato sí es considerar la producción, ¿no? Eso es como evidente porque es una relación concreta. Pero hablaste también de
de cómo el estar en un contexto en donde estamos en una mesa, hablamos, seguimos elaborando sobre lo que se hizo. Existen distintos eventos, porque esto no cuesta mucho, entonces puede hacerse en cualquier lugar. En Zoom, en nuestra casa podemos estar haciendo no nos cuesta un sol. Pero mencionaste la palabra investigación, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con cómo esto es una investigación? ¿Cómo la denominamos también? O sea, esta relación de matrimonio, que si eso no es posible separarlo. O sea, existen definiciones en donde hay cajones, ¿no? Pero en su vivencia y en la manera también de estar metidos en esa institución, ¿cómo se vive ese cajón que se llama creación? ¿Y cómo convive con el de investigación? A mí siempre ha sido curioso, salvo algunas veces por ahí, creo que todos los montajes en los que he participado como director, siempre han sido investigación. Lo que pasa es que a veces están limitadas por los tiempos, lo que acabas de decir, ¿no? Nadie tiene tiempo para ensayar. Entonces, que se reconozca para mí que un montaje es también un proceso de investigación es bien importante. El tiempo, ¿no? Lo que hace el tiempo que te permite profundizar, claro, en todos los involucrados. Es que si tú miras los procesos de creación de varios grupos de danza, de teatro, porque tienen subvenciones, tienen la posibilidad de ensayar y de crear. Evidentemente, cuanto menos tiempo tienes, se vuelve todo mucho más pragmático. Eso es un poco una trampa, ¿no? Yo sí creo que la investigación está siempre presente, pero esto te da una posibilidad de hacerla de una manera mucho más profunda. Quizás te va a quedar además como una especie de ley, pero la gente entienda que un proceso de creación implica para mí necesariamente. Y de hecho todo lo que ha conversado Alberto, lo que ha dicho Cris, o sea, todo lo que han traído, bueno, y yo también con Boris Pache, todo lo que hemos dicho es profundizar en un montón de conceptos, de ideas, de referentes, para poder justamente darle un sentido, ¿no? O sea, yo creo que una de las cosas que dificulta entender la investigación que está en un proceso de creación es, pienso, no sé, estoy siendo prejuiciosa, pero pienso que es que en la creación no tienes que trabajar con una fuente disciplinada, sino que más bien te abres a la mayor cantidad de fuentes posibles, es decir, hemos utilizado fuentes de psicoanálisis vincular, porque había una persona que estaba justamente llevando su maestría en psicoanálisis vinculante, hemos utilizado fuentes de antropología, fuentes de psicología, es decir, era justamente, ¿no? La creatividad te propone no restringirte a un enfoque disciplinado, sino más bien abrir la mayor cantidad posible en el enfoque, sobre todo si estás hablando de escénicas que tienen la presencia del cuerpo, y que el cuerpo finalmente encarna todo lo que las diferentes disciplinas tratan de explicar de alguna manera desde su lugar. Entonces, la complejidad es inherente, y esa complejidad exige que nos abramos a diferentes fuentes, y este abanico de fuentes impide que podamos decir, y pienso yo, impide que podamos, a menos que hablemos de la metodología de artes escénicas, o visto las artes escénicas, ¿no? Algo ya muy disciplinar, que en los procesos creativos, las investigaciones, ¿no?, de creación, podamos decir, estas son las premisas que sostienen mi quehacer. Además que en la creación generalmente siempre estás tratando de romper las premisas que ya conoces, porque si no, o sea, si no hay experimentación, no vale ni la pena hacerlo, ¿no es cierto? Entonces se vuelve un lugar de posibilidades que es muy difícil discernir para lo que entendemos por la investigación de vida, pienso yo. O sea, pero la investigación está presente. Pero es lo básico de la investigación, ¿no? La observación, el traer, o sea, problematizar, o sea. Claro, pero pienso en el producto, ¿no? Y esta lógica también que la investigación
desde acá a acá, este es el producto y paso a la siguiente etapa, o sea, como que hay una estructura mucho más rígida. Pienso cuando hablan de la búsqueda del creador, más que una búsqueda que lo va transformando en una visión de lenguaje escénico, el gran producto de investigación es el creador, es una persona. Hay como una alquimia ahí. Claro. Pero ahí se transforma, pero sin embargo trasciende a la gente con la que trabajas, trasciende a los estudiantes que estudian, o sea, es decir, yo como bailarina no pienso que a mí se me ocurra. O sea, yo vengo de un linaje que me ha trascendido a través de mis maestros, a través de los directores con los que he trabajado, es decir, a través, o sea, de otros referentes. O sea, no es que eso no exista, sino que no lo puedes colocar de pronto en un formato en el cual, digamos, incluso ¿no? A nivel metodológico, uno se da la comprensión, porque traes metodologías que tú mismo estás estudiando, sigues investigando sobre esas metodologías, y llegas a un punto donde dices, no, ¿sabes qué? Justamente por eso vamos a hacer lo contrario. Entonces, porque es tu trabajo también, experimentar ¿no? y extender los límites, digamos, de eso que vienes conociendo, ¿no? Entonces, eventualmente, de manera más convencional, sería esa investigación sobre las metodologías, ¿cierto? Que podría formalmente colocarse en un artículo, ¿no? en algo, digamos, un soporte más convencional para la investigación. Pero como dice, todos los ejercicios de problematización, de observación, incluso, ¿no? A partir de hipótesis, como por ejemplo, que no son hipótesis desde el punto de vista científico, ¿no? Pero en ese proceso es un proceso donde hemos trabajado con personas muy distintas, ¿no? O sea, tenían intereses muy distintos, vienen de generaciones también muy distintas, ¿no? Porque son diferentes mirada generacional, y había también bailarines de diferentes campos dancísticos, digamos. O sea, algunos venían del baile, todos trabajaban el contemporáneo, el contacto, porque era como una fuente para nosotros, como una herramienta, ¿no? Pero venían del ballroom, venían del hip hop también. Entonces, y venían de sus experiencias sobre la corrupción y sobre lo político también, bien situadas, como venimos todos. Entonces, en las conversaciones, en el trabajo de cuerpo, de pronto esa hipótesis o esa pregunta con la que venía uno, de pronto se resolvía desde otro lugar. O sea, hay ocasiones, ¿no? Grabaciones de los ensayos en los cuales voy a comentar si un intérprete dice, pero yo me peleaba con tal porque yo quería participar de esa institución y me dijeron que pase por el examen. Por el examen para ver si podía formar parte de esa institución. Pero yo he formado parte de esa institución toda la vida, yo he formado esa institución, y ahora me piden a mí que yo pase por el examen. Y claro, desde su postura, tienen toda la razón del mundo, porque él ha sido una persona que ha participado digamos, de la fundación de esa institución. Pero luego, en el trabajo de cuerpo, en la conversación, ahora entiendo que en realidad sí debía pasar por ese examen. ¿Ya? Y dice, tengo que pedir disculpas a esta persona, pero porque me café, son anécdotas, pero a lo que voy es que pues, uno, digamos, las hipótesis se van moviendo, compartiendo con otras personas y vas adoptando que hacen el trabajo creativo. Sigo pensando ahorita paso preguntas, para ver todas las preguntas, pero claro, cuando los escucho hablar, me queda clarísimo que todos los que han participado, los que están participando en sus procesos, están en un logro enorme, ¿no? Y que tienen mucho sentido de toda la serie de cosas que estoy descubriendo, conociendo. El público. ¿Qué pasa con el público? Con esas hallazgos, ¿cuál es el hallazgo que ocurre en el público y
en lo que pienso, claro, no sé, la experiencia estética de ver algo. Yo ahorita los escucho, yo he estado en la escena, yo estoy en procesos creativos y tengo una escucha. Puedo asociar a toda mi vida escénica para esto. Entonces, ¿qué pasa con esto que se investiga y se descubre? ¿Cómo se comparte con otros cuerpos? ¿Y qué necesitan esos otros cuerpos para poder acceder a eso que ustedes están descubriendo? Yo te diría, primero, de la manera más temática, poder acceder a él. Porque muchas veces lo que hacemos, se ve mucho, o hay como una distancia. Yo siempre he sentido que a la larga subestimamos mucho al mundo. Tenemos mucho temor. Es cierto que también, yo siento que en las últimas décadas hay un cambio y hay como una literalidad que antes no había. Ahora siento que en general el público del teatro, por lo menos, es más reacio a ciertos vuelos, curiosamente. Pero yo creo que lo único que me imagino es la posibilidad de compartir ese proyecto con la mayor cantidad de gente posible y ver qué pasa en el momento. Yo creo que el teatro, como la danza, para mí va directamente al inconsciente. Creo, definitivamente. Entonces, si no se da esa oportunidad, creo que ese convivio del que tanto hablamos es ese, ¿no? Entonces, posibilitar el convivio es fundamental y ver qué pasa. Sí, yo me acuso, nosotros cuando trabajamos en danza, que no, que la gente viene y me dice, no, y es un profesor cerrado, me dice, van a decir que no entendí nada, ¿no? Pero más allá de que eso sea digamos, un lugar que le demos o no le demos, cómo lo enfoquemos, yo, en el ejercicio que yo he hecho como yo espectadora, me pasan dos cosas, ¿ya? La primera es que generalmente generalmente no es después del montaje que aparece lo que me ha dado el montaje o la obra. Es mucho después. Es a través de pronto un flashback, es a través de una imagen que se quedó conmigo. Esta escena ahí que empieza a aparecer todo, o sea, una comprensión distinta o una sensibilidad, o una sensibilidad, una comprensión distinta o una apertura a abrir una sensibilidad específica. Entonces, claro, si eso tiene que ser medible, es muy complejo. Es inmediato. No, y ese es un modo de esperar, y creo que, o sea, y es así, entonces por eso de verdad yo insisto en el tema de la circulación, o sea, si las cosas que hacemos no son vistas, o son vistas uno y le das una cosa al público una vez, después de 8 años le das otra cosa, evidentemente no tiene un sentido, pero si eso está ahí circulando y siendo visto, y siendo tocado, y siendo recibido, y uno observando cómo eso se va moviendo, incluso esa obra se va moviendo, transformando, ahí es donde está. Y con eso termino mi comentario, me da risa en una reunión, un comentario que hicieron era, qué rápido son los productos del camp de creación. Y ahora que se escucha, no, es que ese es el mismo. Claro. Yo pienso que tú has visto es Slow Food, ¿cómo es una serie. Esto tiene largas vistas, ¿no? Los estrenos son siempre, siento yo, deberían ser, es un punto más pero no terminan ahí, porque es una cosa, para mí sigue. Y el público y la reacción del público. No, pero y como dice Chris, también el público no, o sea, el público luego también de tiempo, es eso que le llega, eso que recuerda, eso que siente luego de un tiempo, eso es lo importante y eso es así como funciona. O sea, no funciona, claro, no, ya aquí está la obra y esto es lo que tenías que entender. Sí, no funciona así, o sea, como hay cosas que son así, pero hay cosas que son como el arte que es así, que va apareciendo a través. Y el arte escénico. El arte escénico y el cuerpo. Nos abre un camino. Que yo creo que sin querer, o sea, el arte escénico es muy complejo, o sea, el espectador tiene demasiados estímulos, ¿no? Cuando estás delante de cuerpos,
luz, de pronto, no sé, imágenes, la música, o sea, es como, entonces como que, y yo por ejemplo, las cosas que más me han gustado, son cosas que cuando las he visto, me he quedado así, y no he entendido nada. O me he quedado con una cosa como, algo, ¿no? Y más bien, con el tiempo, han empezado a aterrizar, ¿no? Y ya, es como, ¿no? La pena es que, como tú hablas de escénico, tú puedes volver a ver una película, Claro. tú puedes volver a escuchar un disco. El problema es que esto es tan efímero, porque aunque lo veas en video, no es la misma cosa. Eso sí es una situación complicada. Porque te puede pasar, me ha pasado a todos ustedes también, que viste una película que no te gustó y la vuelves a ver 10 años después, te parece fascinante, o viceversa. Sí. O lees algo y lo vuelves a ver. El teatro y la danza tienen exactas. Entonces, sí, hay partes. Bien. Ni siquiera me Bien, si alguien tiene una pregunta, creo que hemos ido así al entramado de creadores e investigadores, que son un universo infinito, un universo infinito, y que es un placer poder estar en este espacio, ¿no? Y generar un lugar que acoge ese proceso a largo plazo que va a trascender a distintas personas. Muchísimas gracias por asistir. Es hora de que vayan a tomar su café y abrigarse. Gracias por venir.